En el Power Scaling se usa una jerga de habla muy del internet, con acortamientos de palabras, acrónimos, y palabras compuestas. Voy a mencionar varias de estas, las que seguramente ya has visto por ahí, otras que no habrás visto, pero es cuestión de tiempo que te las encuentres, y otras que seguro ni los más viejos se acuerdan de ellas. AP. Acrónimo en inglés de Attack Potency, o potencia de ataque, es la capacidad destructiva, o de daño, que tiene un ataque, ya sea físico, mágico, o energético. Básicamente, si un personaje destruye un planeta con un dedo, si lo hace con una ráfaga de energía, o si mata a un personaje que estuvo en la explosión de un planeta, el personaje tendrá un AP planetario. DC. Acrónimo también en inglés de Destructive Capacity, o capacidad destructiva. ¿Se preguntarán qué diferencia esto del AP? Bueno, la respuesta es fácil, mientras que en el AP se tienen en cuenta más cosas, aparte de cuánto destruye el personaje, como lo que puede hacer con sus habilidades, el si pudo hacer temblar una estructura, o el daño que le hizo a otro personaje. En la capacidad destructiva se habla de destrucción pura, es decir, de cuánto daño en área puede causar el personaje. Y los que estén atentos al vídeo, ya habrán deducido que un personaje puede tener un AP distinto de su DC. O sea, que un personaje puede golpear más fuerte de lo que puede destruir. Como se dice siempre que se habla de esto, esta idea va en contra del principio de la conservación de la energía. Ya saben, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al igual que muchas leyes de la termodinámica, la ficción no tiene por qué seguir estas normas al 100%, pues la ficción estará basada en nuestro mundo, pero una copia idéntica de nuestro mundo haría que muchas cosas como la magia simplemente no tuvieran sentido, y aun cuando se intentan seguir al máximo las leyes de la física, los autores tienen ligeros fallos, porque la física es muy compleja, y los autores son eso mismo, autores, crean historias y relatos, no tesis doctorales. Eso es más nuestro trabajo como fans. Por lo que pueden perfectamente darle a un personaje una AP de nivel universal, mientras que solo pueda destruir un sistema solar. La ficción es extraña, y fijo se encuentran más de un caso así. Fit. Esta es la palabra en inglés para hazañas, y sirve para esto mismo. Feat es solo una forma más rápida de decir hazañas, es un extranjerismo que se ha ido cotidianizando en la comunidad, como el bro, FTL, MFTL, y por C. Acrónimo en inglés de las palabras, faster than light, o más rápido que la luz. El acrónimo no se originó en la comunidad de Power Scaling, sino de los relatos y revistas de ciencia ficción, y pues se tomó de ahí. La palabra significa simplemente que el personaje es tan rápido, que se puede mover a velocidades mayores a la de la luz, esto sea por un objeto en específico, una habilidad, o solo porque es muy rápido. El segundo acrónimo, MFTL, significa Massively Faster Than Light, o masivamente más rápido que la luz, y es usado con personajes que superan muchas veces la velocidad de la luz. Esto lo explicaré más detalladamente en otro vídeo. Por último, por C, es una forma de acortar la cantidad de veces que un personaje es más rápido que la velocidad de la luz. Aquí un ejemplo sencillo. Si un personaje se mueve 3 veces más rápido que la velocidad de la luz, se puede decir también que se mueve a 3 por C, porque C es la letra usada en física para simbolizar la velocidad de la luz, y cuando le agregamos ese 3 delante, y sobre todo con la X, que es un símbolo de multiplicación, quiere decir que el personaje está multiplicando 3 veces la velocidad de la luz. Sol. Aunque no lo crean, esto no es literalmente la palabra sol del español, sino que es otro acrónimo del inglés, más concretamente significa speed of light, o velocidad de la luz. Su uso es para personajes que se acercan o alcanzan la velocidad de la luz. Les explicaré esto mejor en un vídeo puramente dedicado a la velocidad, porque este ya es muy largo. Hash. Hash es simplemente el nombre dado a las habilidades de un personaje, como la teletransportación, el lanzar energía, el controlar los elementos, distorsionar la realidad, ver el futuro, y demás. Si se preguntan cómo nació la palabra, según la Versus Battle Wiki, esta viene de las comunidades de MMORPGs, aunque eso no se los puedo corroborar. Como sea, el origen de la palabra a veces no es tan importante como su uso. Cosmología. La cosmología es el estudio de la naturaleza del universo, en conjunto y su origen. Dentro del Power Scaling, la cosmología es la explicación de todo el universo de la obra, explicar cómo de grande es este, qué características especiales tiene, si tiene otras cosas en su interior, como dimensiones de bolsillo, agujeros dimensionales, o si más allá de él hay otros universos, y así.
La cosmología es usada para darle un nivel de poder más exacto a un personaje, dado a que no es lo mismo destruir un universo común, que uno que posee dimensiones de bolsillo en su interior, o que su línea temporal esté ramificada. Plot armor, outlier, piece, cis, anti-fit, e hipérbole. Todas estas palabras las junto porque funcionan para más o menos lo mismo, explicar por qué ciertas hazañas de los personajes, o sucesos que ocurren en la historia, no deberían considerarse válidas para sus análisis de poder. Veámoslas una a una. El plot, literalmente, trama en inglés, es una palabra que sirve para justificar que X hazaña pasara así, porque la trama lo requería. Básicamente se puede resumir en necesidades del guión. El ejemplo más básico de plot son en obras, en donde los personajes podrían destruir el planeta con un dedo, pero no lo hacen, porque eso no es necesario para la trama. El plot armor, o escudo de trama, es una palabra más común, siendo más usada por la comunidad de literatura, y se refiere a cuando un personaje no resulta dañado o muerto por deseos de la trama. Mi ejemplo favorito de un plot armor en la ficción es Harry Potter, porque durante casi toda la saga, él tenía plot armors para evitar que lo mataran, como lo era el hechizo de amor de Lily, que funciona a modo de justificación para que no se muera por cualquier cosa, o que Baldomero lo convirtiera en un Horcrux por accidente, haciendo inútil el hecho de que en cualquier momento le tiraran una Avada Kedavra, porque más tarde resucitaría, lo que irónicamente causó que Voldemort se tirara un tremendo tiro al pie más tarde, y ni hablemos de la varita de Sauco. Básicamente, Harry no se murió en toda la saga, porque nunca le metieron un tiro bien dado, y porque tenía un plot armor tras otro. El outlier, traducido como valor atípico, caso atípico o excepción, por otro lado, ya no trata sobre excusarse en la trama para justificar por qué X cosa está mal, sino en decir que eso no tiene sentido, porque lógicamente es casi imposible que dicha hazaña pasara de una forma u otra. Para ejemplos de esto, vamos a Marvel, que tiene una buena lista de outliers recopilados. Durante el evento del Guantelete del Infinito, en el número 4 concretamente, cuando Thanos decidió pelear en un mano a mano con todos los superhéroes, Spider-Man y Wolverine lograron dañar a Thanos, dejando de lado que ambos lograron tocar a Thanos, cosa que no deberían por la brutal diferencia de velocidad entre los personajes, que está medio justificado por la historia. El hecho de que siquiera ellos dos le hicieran algo a dicho Thanos, les pondría mínimo cerca de las entidades cósmicas, con las que Thanos barrió el piso solo moviendo la mano. En Fallen Son, la muerte del Capitán América, número 4 también, Spider-Man recuerda una vez en que el Capi le salvó de Hulk, dándole una paliza a este, y luego noqueándolo junto a un Spidey desgastado. No hace falta mencionar el nivel general de Hulk. Cabe señalar que el outlier solo ocurre cuando el suceso no tiene explicación, y solo ocurrió sin más. Con esto, quiero decirles que no son iguales la vez en que Spider-Man derrotó al Surfer, que la vez que lo hizo con el Señor del Fuego. En el primero, la historia justifica que Surfer no matara a Spidey, porque estaba recomponiéndose del impacto de un meteoro, estando mareado durante toda la pelea. Mientras que con lo del Señor del Fuego, no hay explicación alguna, el Señor del Fuego solo fue derrotado porque Spider-Man se enfadó con él, y aun si contamos con que tenía el traje de simbionte, la diferencia sigue siendo bestial. Por lo que les aviso, no deben de confundir un outlier, que es una victoria regalada por la cara, con una victoria justificada por la historia. El PIS y el CIS son más o menos lo mismo. El primero es un acrónimo de Plot Induced Stupidity, estupidez inducida por la trama, y el otro también es otro acrónimo en inglés, Character Induced Stupidity, o estupidez inducida al personaje. Ambos conceptos buscan decir que si un personaje o evento no ocurrió de cierta manera, era simplemente por lo estúpido de la trama, o directamente la estupidez de los personajes. Los casos más populares están en Dragon Ball, con momentos como Vegeta no matando a Cell en un momento vulnerable, Freezer y su padre no reventando la tierra de una, Black y Zamasu no matando a todos los humanos como si hizo Majin Buu, tener el plan Cero Mortales como último recurso, o Goku perdonándole la vida a Moro, solo porque quería seguir peleando con él, y así varios más. El PIS y el CIS son una respuesta ante las preguntas que uno se hace en estos momentos, en donde la estupidez gana sobre la sensatez. El anti-fit es un término más nuevo, y que funciona parecido al outlier, pero en este caso al revés, porque mientras que el outlier generalmente descarta hazañas que sobrepasan las capacidades generales de un personaje, el anti-fit descarta hazañas súper bajas para las capacidades de este. Como ya he mencionado mucho Marvel y Dragon Ball, me voy a ir a otra obra que también tiene varios de estos, Doctor Who.
En la serie moderna, hay varias antihazañas de parte del Doctor. Mi favorita es la vez en que un gordo random lo noqueó de un puñetazo, aun cuando el Doctor ya en el pasado había peleado con gladiadores, y más adelante soportaría una caída gigantesca, aparte de atravesar una ventana gigante. En la historia del grito de los Salkas, el Doctor se soportó un grito con todo el poder de la raza Salka en la cara, lo que solo le dañó algunos órganos, pero más tarde, cuando entra a un cuarto donde hay varios Salkas gritando, la sensación es tan brutal que afirma que se puede morir. Y nuevamente en la serie moderna, en La mentira de la Tierra, el Doctor era incapaz de ganarle en un combate mental a un monje alien, que alteraba la percepción de la historia humana global, aun cuando ya se había establecido que el Doctor era un poderoso telépata, y cuando su compañero lo intentó, una humana común, pudo derrotar a dicha criatura, aun cuando Bill nunca había demostrado nada tan siquiera cercano. Todos estos términos, por cierto, son también conocidos en círculos pequeños como hipérboles visuales. Este último término lo considero innecesario, porque básicamente ya están todos los anteriores para usarse, pero lo menciono porque quizás haya alguno que sí lo conozca, y me pregunte en los comentarios sobre este. Por último, la hipérbole ya no se refiere a cosas visuales del personaje, sino a menciones de este. Una hipérbole, por si no lo saben, es una exageración en la literatura, generalmente para causar más impacto en el lector. En este ámbito también entra el lenguaje florido, es decir, frases que no son literales, solo metafóricas o románticas para hacer más interesante la lectura. La hipérbole más común es la de un personaje, generalmente uno algo creído, diciendo que es omnipotente, o que puede destruir el mundo o el universo. One shot y stomp. Ambas palabras se usan para lo mismo, decir que un personaje es tan superior al otro, que básicamente gana la pelea con solo presentarse. La primera palabra significa literalmente un tiro, y se usa para cuando el personaje gana la pelea al primer golpe que dé. La segunda palabra significa pisotón, y es para cuando el personaje le gana en todo o casi todo al otro personaje. Win coin y win con. Una win coin, o moneda de victoria, es cuando un personaje puede ganar una pelea, solamente usando una habilidad o arma en específico, ya sea porque esta es jodidamente rota, o porque el rival es débil contra esta. Es algo así como el meme de la carta trampa. La segunda palabra, win con, es la abreviatura de winning condition, o condición de victoria, y es cuando entre los casos simulados de una pelea, hay uno muy específico en donde el personaje que pierde en casi todo, puede ganar dicha pelea. Blitz. También llamado Speed Blitz, que se puede traducir como ataque relámpago, son casos en donde un personaje es mucho más rápido que otro, al punto de que es imposible que dicho personaje sea tocado en toda la pelea. Un ejemplo muy chulo de esto, fue en el especial de los Siniestro Corps del 2007, también llamado el prólogo a la guerra de los Siniestro Corps, en donde Zoom, uno de los villanos más cabrones de Flash, humilla a Batman, Superman y Wonder Woman en solo 3 paneles. Esto es un blitz, porque como ven, ni Batman ni Subs ni Wonder Woman pudieron con Zoom dada a su velocidad. Wank. Un wank es cuando una persona le da un nivel exagerado a un personaje, en base a una cosa que, o no tiene nada más para apoyarse, o no tiene directamente sentido. Un ejemplo sería el nivel universal que se le daba al Godzilla Ingel, en base a casi nada con sentido, solo suposiciones poco lógicas e imágenes falsas. Por cierto, ¿saben de dónde viene esta palabra? Pues, se los dejo en pantalla, para que se hagan a la idea de cómo nació este uso. Nerf. Y no hablamos de las pistolas de dardos. Un nerf, o nerfeo, es una palabra que viene de los juegos de rol, en donde se usa para habilidades que reducen las estadísticas de los enemigos, o de los jugadores. En el power scaling, se refiere tanto a poderes que hacen eso, como cuando una persona hace eso mismo, diciendo que un personaje es mucho más débil de lo que los demás dicen. Generalmente se usa más como jerga de joda que otra cosa. Highball, midball y lowball. Estos términos se usan para marcar las capacidades mínimas, promedias, y las más altas de un personaje. Usemos de ejemplo a Galactus, que funciona de manera parecida gracias a sus estados de alimentación. El Galactus poco alimentado, o el lowball, tiene hazañas que van desde destruir planetas, soportarse ataques de Thor, provocar la destrucción de sistemas estelares, y barrer con toda una galaxia en el proceso, hasta superar a sus propios heraldos, que tienen un poder universal.
Un Galactus que está algo alimentado, o en su Meatball, era capaz de pelear contra Mephisto, destruyendo múltiples galaxias en su pelea, y amenazando con alimentarse de su reino, lo que causaría su destrucción. Teleportó una galaxia entera con solo su mano, se enfrentó mentalmente a Odín, y finalmente ambos quedaron noqueados tras que este le diera un brutal cabezazo, siendo que el poder de Odín no solo puede destruir el universo, sino el hacer temblar la embajada infinita, una creación del tribunal viviente que estaba por encima de las dimensiones del universo. Y por último, un Galactus que está lleno, y por tanto en su Highball, es un ser tan poderoso, que su sola existencia altera toda la realidad, fusionando y alterando realidades alternas, además de ser mencionado como un ser más allá de todas las dimensiones, y esto solo estando quieto. Si entra en combate, es capaz de hacer peligrar el espacio y el tiempo, y esto en una pelea con un avatar de olvido, los cuales su sola existencia están también por encima de cualquier dimensionalidad. Estas medidas, aunque pueden ser usados con personajes, yo mismo las he usado así, se usan más en cálculos donde, por lo complejo o rara de la hazaña, se pueden hacer varias interpretaciones de esta misma, y se hacen varios cálculos parecidos pero con resultados algo variados. Tipos de velocidad. Los tipos de velocidad a los que se refieren, son generalmente dos: velocidad de desplazamiento, y de reacción. La velocidad de desplazamiento, es que tan rápido se puede mover el personaje corriendo, volando, o recorriendo una gran distancia en el menor tiempo posible, que es básicamente la velocidad clásica. Y la velocidad de reacción, es que tan rápido reacciona un personaje a un evento. Generalmente esta velocidad es cuando se esquivan balas, ataques energéticos, embestidas de cosas muy rápidas, etc. Pero también puede contar como velocidad de reacción, el cómo de rápido procesa un personaje una situación, y cómo la resuelve en poco tiempo. Existen otros tipos de velocidad, como de combate, ataque o procesamiento. Por sus nombres se harán a la idea de a qué se refieren, pero algunas de estas suelen causar debate respecto de si existen o no. Si alguno se pregunta qué tanta diferencia puede haber entre una velocidad y otra, la respuesta es casi infinita, porque un personaje puede fácilmente esquivar balas, pero correr apenas como un atleta, mientras que otro puede ser capaz de volar a velocidades FTL, pero tener problemas al esquivar balas. Sé que esto es difícil de imaginar, porque cuando uno piensa en la velocidad, más aún en supervelocidad, piensa en que uno puede correr y esquivar a la misma velocidad, pero esto no tiene por qué ser así, ni en la ficción, ni en la vida real. Oh sí, en la vida real esto tampoco es así, y les pongo de ejemplo al escarabajo tigre, que se mueve 125 veces su tamaño en un segundo, unos 9 km por hora. Sé que no es nada, de no ser porque el bichito mide 14 milímetros, esto hace que cuando corre, el escarabajo se queda ciego al no poder ver a esa velocidad las cosas, haciendo que su método de caza sea, correr, parar, comer, y vuelta a empezar. ¿Quieren otro ejemplo más chulo? Les presento al camarón pistola, una de las criaturas con el método de caza más curioso del océano. Este camaroncito tiene una pinza gigante, la cual cierra a una velocidad de 97 km por hora. Esto lo hace para lanzar el agua que se mete en su pinza, haciendo una presión tan fuerte, que ésta sale como un chorro de agua hirviente a super velocidad, que aturde o mata a sus presas. Sobra decir que el camarón no nada a esa velocidad. Hay otros cuantos ejemplos en la naturaleza, pero no les voy a dar la chapa con estos, que esto es un vídeo de Power Scaling, no un documental de National Geographic. I'm dodging. Esto se refiere a la capacidad de evitar ataques, como láseres, balas, o lo que sea, porque el personaje se anticipa a este, o sea, que el personaje se mueve antes de que el objeto esté volando hacia él, por lo que técnicamente no lo está esquivando. Esto seguramente lo conocen más como reaccionar al tirador, en donde se predice el momento en el que el tirador va a disparar, y se reacciona a tiempo antes de que éste lo haga. Sobra decir que hacer aim dodging no te da generalmente velocidades sobrehumanas, porque no reaccionas al mismo tiempo que el ataque, sino antes de que éste salga disparado, o porque sabes dónde estará el ataque, y te adelantas a este. Tipos de daño. Y al igual que hay tipos de velocidad, hay tipos de daño. Hay 3 tipos de daño generales, aunque el catálogo se puede ampliar, pero solo nos centraremos en esos 3.
Primero, daño penetrante. El daño penetrante es causado por armas cuya función es atravesar de lado a lado, como una apuñalada, un flechazo, o un disparo. Este tipo de daño es el más común en generar inconsistencias en las obras, porque tienes a personajes que se soportan cosas impresionantes, como ataques de animales salvajes, golpes de seres que romperían huesos como papel, o ataques de energía muy poderosos, y luego están acojonados por simples balas. Por esto, es que se toma al daño penetrante como algo que, o genera inconsistencias de por sí, o niega la resistencia de los personajes, esto dado a que las armas puntiagudas estiran el área de impacto y la aplastan, rompiendo los enlaces entre las moléculas y las fibras, debilitando la resistencia a la tracción, lo suficiente como para crear un área de entrada, que es la herida que queda. Segundo, daño cortante. El daño cortante es generado por armas con filo, como cuchillos, garras, espadas, o incluso algunos tipos de mazas. Al igual que el anterior, el daño cortante genera en ocasiones inconsistencias, dado a que funciona del mismo modo, pues la función de un filo es usar la presión que se le ejerce, para cortar a través los enlaces del material contra el que se usa. Y tercero, daño contundente. Este es el tipo más común de daño, y el que más se tiende a tomar en cuenta en una pelea. El daño contundente es el que genera con un impacto físico directo, como un golpe, una caída, un atropello, o que algo te caiga en la cabeza. Tipos de fuerza. Y nuevamente, al igual que hay tipos de daño y velocidad, hay tipos de fuerza, en este caso dos, levantamiento e impacto. La fuerza de levantamiento se basa en cuánto peso puede levantar el personaje. Esto puede ser útil en personajes cuyos estilos de pelea sean como la lucha libre, en donde no es raro levantar al rival o hacerle agarres complejos. Incluso si lo piensan un poco, puede ser usada en comparaciones de kaijus. Y la fuerza de impacto es la fuerza con la que el personaje golpea, ya sea con sus propios puños, con algún objeto que le ayude, o con cualquier otra cosa. Si se preguntan cuánta diferencia puede haber entre estas, pues es bastante, porque tú puedes levantar cosas como una moneda o una pelota, sin el más mínimo problema, pero si las intentas romper a golpes, te costará lo que no está escrito romperlas, o directamente ni podrás hacerlo. Prep y prep time. El prep time, o tiempo de preparación, es un escenario en donde se le da tiempo de antes a los personajes para que se preparen en la pelea. Explicaré algo importante sobre el prep time más adelante, así que de momento no agrego más aquí. Layers, o capas. Las capas se refieren a habilidades especiales, hacks como ya mencioné, que pueden afectar a personajes que ya eran inmunes a estas. Ejemplo rápido, si un personaje que puede soportar poderes temporales, es afectado por el poder temporal de un ser más poderoso que él, eso le dará a dicho ser una capa en sus poderes temporales. La cantidad de capas puede ser infinita, dado a que esto dependerá de las habilidades de cada obra, y cómo éstas se manejen. Toon Force. Esto estoy seguro que ya algunos se lo conocen, pero lo explico igual, porque estoy seguro de que más de uno se habrá encontrado con alguien diciendo cosas como estas. Como sea, la Toon Force significa literalmente, fuerza toon, o fuerza de dibujos animados, se refiere a los clásicos poderes presentados por personajes del estilo Looney Tunes, en donde estos ignoran las leyes de la física, siempre sobreviven a cualquier daño, alteran las leyes de su entorno, o a su entorno entero, todo con el cometido de hacer humor. La Toon Force es polémica por sí misma, más que nada por los comentarios que ya vieron antes, y sería casi que mejor hacerle un vídeo propio al tema, pero de momento les digo que, no, un personaje Toon Force, solo por tener esta, no tiene por qué tener la victoria asegurada en un versus. Apilamiento de cálculos. Esto es un tema que también necesitaría su propio vídeo aparte, así que mejor se los explico, y dejo que ustedes saquen sus conclusiones. El apilamiento de cálculos es cuando se toma el resultado de un cálculo, y se multiplica varias veces seguidas, para sacar el nivel de otro personaje. Ejemplo básico. Si un personaje aplasta un cráneo con las manos, una hazaña que se calcula en 1033 joules, y luego llega a otro personaje muchísimo más fuerte, unas 100.000 veces más fuerte que él, dicho personaje pasa a ser nivel casa, sin tener por qué tener una hazaña de dicho nivel. Verso. Esto es un poco complicado de explicar, pero muy fácil de entender. Sí, sé cómo acaba de sonar eso. Verso es simplemente una jerga usada para referirse a un universo ficticio. O sea, en lugar de decir por ejemplo, universo Marvel, Omniverso Marvel, o Marvel Comics, muchos dicen Marvelverse, o el verso de Marvel, porque es más rápido. Ven, les dije que no era muy difícil de entender. Cross Scaling.
Esto consiste en hacer escalado de poder entre dos o más obras que se cruzan, ya sea por un crossover entre ambas, porque hubo alguna referencia en una de estas a la otra, o porque está más que establecido que ambas franquicias son parte de una sola, o que ambas ocurren en un mismo gran universo. El cross-scaling es polémico debido a generar escalados sin sentido, como escalar al Silver Surfer con el Hal Jordan Parallax, a Luffy y Toriko de Goku o a todos los personajes de Smash Bros entre sí, Composite y Quimera. Y para acabar, vamos con dos de los más viejos. Estos términos se usan cuando se va a hablar de personajes que tienen a más de una versión, usemos de ejemplo a Alicia, del libro de Lewis Carroll. Alicia se trata de un personaje que tiene a muchas versiones, dado a que como es de dominio público, cualquiera puede usarla en su historia, sin tener que pagar regalías. Entre las versiones más famosas de Alicia están, la de los libros creados por Carroll, la de la película de Disney, la de su remake y su secuela, la de la peli de Svatmayer, la de la peli soviética, la de los juegos de American Maggie, y así podríamos estar todo el día, mencionando versión tras versión de la niña más famosa de la literatura. Ahora, supongamos que alguien quiere hacer un análisis, o un versus, de este personaje, pues, tiene tres opciones. Opción A, elegir una de las miles de versiones que tiene, y limitarse solo a esa versión. Opción B, elegir a 2, 3, 4, o la cantidad de versiones que quiera de Alicia. En dicho caso, se trata de un personaje en versión quimera, porque al igual que la bestia griega, se toman a varias encarnaciones de un personaje, para formar una sola versión. Antiguamente, el término quimera estaba limitado a solo 3 versiones, o sea, no se podían escoger a más de 3 Alicias para hacer una versión quimera, pero actualmente, como cada uno hace lo que le sale del culo, pueden perfectamente escoger a más de 3 versiones sin preocuparse, nadie les dirá nada. Y opción C, tomarlo todo. Sí, literalmente, todo. Esta es la opción del composite, o compuesto, que es cuando se toman a todas las versiones existentes de un personaje, y se juntan en una sola versión. Este sería básicamente como mostrar el pico de poder de un personaje, porque si tienes en cuenta todo, tomas en cuenta tanto a las versiones más débiles de este, como a las más fuertes, lo que termina creando a un monstruo de Frankenstein la mar de fuerte, y la mar de cansino para el pobre cabrón que se vio todo el material. Algo importante sobre los compuestos y quimeras, es que si estos tienen una debilidad en una versión, pero en otra no la tienen, la debilidad pasa a eliminarse en la quimera o el compuesto. Posta, aquí algunos preguntarán, ¿y qué hay del composite canon, o el composite base? Pues estos son términos más nuevos, que funcionan igual a las quimeras, pero que les decidieron poner un nombre distinto, porque quedaba más chulo. Bueno, en realidad es posible que se olvidaran que ya existía una palabra para describir lo que querían hacer, y por eso se los inventaron, pero esto termina importando poco, mientras la idea se siga entendiendo. Y con todo esto repasado, terminamos esta sección de terminología, así que pasemos a la siguiente, que va a ser un poco más polémica.